the dream under Olympic skies. Feel the passion rise, aim for the prize. Heartbeats racing, fire in your eyes. El sueño olímpico con Higinio Suárez. Olympic dreams, the heroes are made. In this world of gold we won't fade. Ha participado en 4 Juegos Olímpicos, siendo el abanderado de España en los Juegos de Pekín 2022. Ha ganado 2 Copas América, 14 medallas internacionales y ha participado en 181 carreras internacionales representando a nuestro país en una de las disciplinas más exigentes de los deportes de invierno. Hoy tenemos el placer de recibir en el sueño olímpico al pionero del skeleton en España, Ander Mirambell. Bienvenido, Ander. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos, Higinio? Ander, me gustaría, aprovechando que eres el primer invitado al podcast que representa al olimpismo de invierno, que hicieras una pequeña introducción sobre los deportes de invierno en general. ¿Qué disciplinas hay? ¿Qué familias de deportes hay? Y si luego puedes profundizar en qué narices es el skeleton, por si hay alguien que no lo sabe, que nos expliques un poquito en qué consiste. Pues en España tenemos las federaciones divididas en 2, en nieve y hielo. En el caso de nieve, pues son todos los deportes que se deslizan por la nieve, desde el snow, el esquí, el biatlón, saltos de trampolín, que en estos momentos no existe, pero ha habido en España. Esquí de montaña tiene su propia federación, pero en su momento está dentro de la federación de nieve. Y luego la de hielo, tenemos todos esos deportes que funcionan o se practican encima del hielo, ¿no? Desde el hockey hielo, el patinaje de velocidad, el patinaje artístico, el curling y los de deslizamiento, que aquí es mi familia, donde tenemos luge, bobsleigh y skeleton. El mío particularmente es el skeleton, que consiste en empujar un trineo a velocidades de 145 km por hora de cabeza por el mismo tubo donde van los otros deportes de deslizamiento y gana el que llegue más rápido a la meta. La salida viene a ser un 30-35% el resultado final. Luego hay que subirse a ese trineo, que es como un Fórmula 1, hay que pilotarlo y hay que llegar en el menor tiempo posible a la línea meta. Y hoy, Ander, no te pillo en España. ¿Dónde estás? Si lo puedes compartir con nosotros. Pues mira, en estos momentos estoy en Letonia, que tenemos la Copa del Mundo en 2 días. Acabamos de entrenar, día largo, ahora arrancan los días a las 7, 6 de la mañana y ahora estamos ya a punto de ir a dormir y estamos aquí grabando este maravilloso podcast. Y la verdad es que Letonia es un sitio desconocido para la mayoría de gente del centro o del sur de Europa. Y es una preciosidad. Es verdad que en invierno ahora en estos momentos estamos a unos menos 6 grados con sensación térmica de menos 10, menos 12. Pero es precioso, ¿no? Ver la cultura letona al lado del mar. Bueno, es trasladarte un poco al pasado en muchos sentidos. Lo que me ha llamado un montón la atención es que en el mundo, y corrígeme, Ander, si me equivoco, es que solo hay 20... circuitos de skeleton y bobsleigh en todo el mundo donde se puede disfrutar de este deporte. Yo diría hasta menos, es decir, oficialmente pues tenemos, mira, uno en Canadá, el de Calgary ya no funciona, por lo tanto solo en Vancouver, en Estados Unidos hay 2, en Alemania hay 3, Letonia 1, en Noruega otro, Rusia hay 1, en China, en Corea, uno en cada país, Italia el que están construyendo para los Juegos, luego tenemos Innsbruck, Suiza 1 y Francia. Yo creo que no hay más circuitos, por lo tanto es difícil poder practicar este deporte, pero es un poco como la Fórmula 1, ¿no? Que tiene sus circuitos y cuando hay temporada de skeleton y bobsleigh pues vamos rotando y vamos aprovechando el hielo de cada circuito. Pues una vez hecha esta pequeña intro, Ander, me gustaría que empezáramos a rebobinar. Tú naces hace 41 años y eres deportista desde pequeñito, ¿no? Pero lógicamente no vienes de una familia que tradicionalmente se dedicara al skeleton. ¿Qué hacías de pequeño? ¿Qué deportes te gustaban? ¿Qué practicabas? Pues yo he sido mucho del fútbol, es decir, me gustaba correr de pequeño y soñaba con ir a los Juegos Olímpicos gracias a la película de Carros de Fuego, un clásico, pero sí que he estado siempre vinculado al fútbol o fútbol sala. Cuando yo vivía en Manresa, con 16 años nos mudamos a Barcelona y allí pues estuve jugando también a fútbol. Estuve a prueba en el español, en el juvenil B del español durante un mes, al final no pasé las pruebas. Y justo en esa época, pues en el colegio había hecho el récord de 300 metros y bueno, quería probar el atletismo, así que dejé el fútbol de una manera drástica. Además,
Veníamos de una temporada donde cada 2x3 tenía que salir con la mochila en la cabeza porque llovía de todo en esos campos. En el 2000, finales 90, era otra cosa el fútbol amateur. Y me enamoré del atletismo, el hecho de poder viajar, de que el trabajo de uno mismo pues se veía reflectado en la pista de atletismo. No es como el fútbol, que puedes jugar un buen partido, pero si los demás no, o al revés. Entonces, bueno, me enamoró mucho el atletismo y disfruté mucho hasta que en 2005, pues, hubo un par de cosas importantes en mi vida. Mi mejor amigo Jorge Linares murió de cáncer, el compañero de atletismo, y también lo dejé ese trimestre con la pareja de toda la vida, y buscando por internet vi la película de Cool Runnings, los jamaicanos que iban a unos Juegos Olímpicos en bobsleigh, y quería probarlo, ¿no? Porque yo era un buen atleta y me gustaba pilotar karts, me gustaba saltar en paracaídas, me gustaba la adrenalina, tenía el título de submarinismo y bueno, ¿por qué no pruebo esta aventura, no? Un poco la frustración de no conseguir recursos y dinero para alquilar un bobsleigh acabó metiéndome en el Skeleton. Además, a nivel médico, el Skeleton era más seguro y ahí empezó la aventura, ¿no? En ese noviembre de 2005 en Innsbruck, sacándome la licencia de piloto de Skeleton, y bueno, con un poco de rebote, pero me enamoré del Skeleton, invertí todo el dinero que tenía ahorrado para comprarme un coche en esa temporada, en la siguiente temporada, y vas entrando en la dinámica con opciones personales de decir, ostras, ¿por qué no puedo estar un día en la Copa del Mundo, no? Y cuando estás en la Copa del Mundo, pues si yo estoy en la Copa del Mundo, ¿por qué no puedo estar en 2 años en los Juegos Olímpicos? Y luego se creó la Federación de Deportes de Hielo, ¿no? Que no existía en ese momento porque todo era la Federación de Deportes de Invierno. Así que empecé a practicar Skeleton antes que la Federación de Deportes de Hielo. Por lo tanto, es como un cuento de hadas, ¿no? Un cuento de Netflix con muchas cosas duras y muy difíciles, pero que ha tenido un recorrido espectacular. ¿Cómo es ese proceso de ves la película, Elegidos para el Triunfo, dices, quiero hacer inicialmente bobsleigh, y cómo acabas en Innsbruck? ¿Cómo es ese proceso? Entiendo que te pones a investigar dónde puedes practicar eso, qué material se necesita. ¿Puedes detallar un poco cómo fueron esos días, semanas, meses desde que ves la película hasta que te subes por primera vez en un trineo? Pues yo creo que debía ser Semana Santa, igual debe ser marzo, abril, mayo, hasta octubre, pues primero viendo la película, luego utilizando Google, que no es como ahora el Google, casi había que hacer señales de humo para que funcionase. Aún íbamos con el Messenger en esa época, es decir, que los veteranos saben de lo que estoy hablando, y luego pues haciendo una búsqueda en España de quién había practicando bobsleigh, hablando con expilotos, y luego acudiendo a la Federación Catalana de Deportes de Invierno, que literalmente alucinaron, y me dio un traje de esquí de fondo y una chaqueta por darme algo, pero que no, decían, tú, esto es imposible, que no te podemos apoyar, ¿no? Entonces, yo creo que la dificultad, la negativa, la imposibilidad, lo convirtió ya casi como un reto personal, ¿no? Es decir, yo tengo que conseguir, ¿no? Y vas tirando del hilo y vas encontrando gente que de una manera u otra están relacionados al bobsleigh. Pero claro, hay un momento que tienes que decir, yo no puedo practicar bobsleigh, no hay recursos económicos. Y pues bueno, ya que tengo la semana de vacaciones, entre comillas, de la universidad arreglada, pues me apunto a un deporte individual, y así fue, ¿no? Es un poco por accidente acabas en el Skeleton, pero sí que fueron unos cuantos meses trabajando duro, haciendo un análisis médico, viendo carreras, contactando con Eurosport, con periodistas, bueno, pues llamando a todo el mundo, que en ese momento era cómo funcionaba todo, ¿no? Para mí ese es un ejemplo fundamental. Te voy a contar una anécdota. Un amiguete mío de repente dejó la carrera, hacía, no sé si económicas o derecho, y nos junta un día a los colegas y nos dice que deja la carrera porque se va a meter a carrera militar porque quiere ser piloto de cazas. Claro, pues al principio mucho cachondeo todo el mundo, pero yo luego reflexioné y dije, joder, en el fondo la única manera de llegar a ser piloto de cazas es intentarlo. Cuando seguro que no lo vas a conseguir es si no lo intentas. Y yo creo que tu historia también refleja un poco eso. La diferencia es que este chico no lo consiguió, aunque a día de hoy es piloto de Vueling, pero tú lo conseguiste, y es un mensaje y un ejemplo de que cuando quieres algo, la manera de conseguirlo es intentarlo por todos los medios. Perdona que te pare un momento, Eugenio. Hay una cosa muy, muy importante para mí. Yo he tenido la suerte, porque en esta vida hay que tener también suerte para que salgan las cosas. No todo es 100% efectivo cuando uno lo hace.
quizás es fácil decir lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero es bastante injusto juzgar a una persona por si lo consigue o no lo consigue. Es decir, si Ander ha conseguido ir a 4 Juegos Olímpicos. Pero cuando a mí me hacen esa reflexión, dices, vale, tú te quedas con el título, ¿no? Con la etiqueta de 4 veces olímpico. Es que creo que es mucho más importante el proceso, el camino, el trabajo, el día a día, los sacrificios, las visitas al hospital, los problemas, los momentos que has llorado, los momentos que te ha abrazado la familia y te da un empujón, el día que ha aparecido un sponsor, el día que hace una entrevista en el Marca. Es decir, hay una serie de cosas que suceden que no sé si es por un tema cultural, por un tema de comodidad, por un tema vario. Lo fácil es decir, no, es que ha tenido éxito porque lo ha conseguido. Podría también haber fracasado porque nunca ha entrado dentro de los 15 mejores en los Juegos Olímpicos. Entonces, ostras, sí que es verdad que hay que etiquetar a la gente y hay que ponerlos y hay que clasificarlos, pero es muy injusto. Yo el ejemplo que pones del compañero que ahora es piloto de avión, estoy seguro que posiblemente él sea feliz, que quizá no haya conseguido su sueño, pero el proceso de haber intentado y haber luchado por ese sueño le aporta muchas más cosas que alguien que no haya intentado o no haya luchado por su sueño, ¿no? Y ese para mí es uno de los mensajes que nos olvidamos muchas veces cuando hablamos con gente que ha tenido éxito y gente que no ha tenido éxito, porque puedes aprender mucho más a veces de gente que no lo ha conseguido porque te explica el porqué de que no han salido las cosas y allí es cuando tú aprendes. No, y desde luego tú eliges qué camino empezar a recorrer, pero luego el camino se te va modulando en función de millones de cosas del entorno. Antes hablabas también de la suerte. La suerte tiene un papel también fundamental en las cosas que nos ocurren, en las personas. Hay momentos, puedes haber tenido, en el caso del deporte, una lesión, no tenerla, cruzarte con alguien que te da en el momento adecuado el consejo adecuado. Lo importante es lo que tú dices, ser dueño de los caminos que vas eligiendo y que no te frene el no lo voy a conseguir, porque como vas a disfrutar es intentándolo, lo conseguirás o no, depende. Igual conseguirlo es disfrutar del camino y a saber dónde te lleva, porque sabes cómo empiezas el camino, pero no sabes cómo lo termines. Pero lo importante es no dejarte vencer si en la primera tienes un no. Desde luego lo primero es intentarlo. Totalmente de acuerdo, Virginia. Es decir, creo que ese tiene que ser uno de los mensajes y luego, si no sale, entender el por qué no sale y aprender de esa experiencia para que el siguiente reto salga. Exacto. Tú en tu reto Ander te plantas, si no me equivoco, en Innsbruck, con lo que decías, con la ropa que te había dado el material que te había dado la federación. ¿Y cómo es la primera bajada? ¿Es como te lo imaginabas? Yo he visto, por cierto, dejaré tu web, que es espectacular, en los enlaces, en las descripciones. Tenéis un vídeo que te puedes imaginar cómo es una bajada. ¿Cómo fue para ti esa primera bajada? ¿Era como te lo imaginabas? Bueno, la verdad que fue una locura. Primero porque no tenía la formación adecuada, ¿no? En la información, es decir, no tenía profesor, compañeros me explicaban cómo había que bajar, así que me tiré agarrado al trineo a recibir golpes de derecha a izquierda y a sobrevivir, ¿no? Y cuando llegas a la línea de meta con esa adrenalina, bueno, no me he hecho daño, no me he reventado nada, voy a intentar bajar a ver si en vez de pegar 1000 veces pego 98, ¿no? O 998. Y ese es un poco el planteamiento, ¿no? Que te lo planteas como un reto, pero también una sensación de disfrute y adrenalina. Hay que tener en cuenta que el skeleton, cuando subes al trineo, no te puedes frenar en la siguiente curva. Hay que llegar a meta o al hospital. Tú escoges dónde, ¿no? Por lo tanto, es muy claro y yo creo que como deportista siempre quieres hacerlo mejor y estás constantemente aprendiendo. Más adrenalina, bueno, es un cóctel muy adictivo. ¿La sensación es comparable con algo que haya podido vivir una persona que no se ha subido un trineo de skeleton? Wow. A ver, en parte como una montaña rusa, pero imagínate subirte a una montaña rusa sin atar. Es decir, que te tienes que aguantar tú como sea, ¿no? Durante ese minuto. La sensación de saltar en paracaídas en un avión se parece bastante en algunos momentos, ¿no? Los primeros 10 segundos, esa sensación de vacío, de aceleración. Luego también tiene un toque de zen, ¿no? Cuando haces submarinismo, que estás allí tú solo con el mar, con los peces, con 20 metros de agua encima de tu cabeza, con la presión ahí metido, pues en el trineo estás con tu casco allí en tu momento zen, ¿no? Bueno, cogería cositas, ¿no? Y luego está la parte que a mí me encanta, el atletismo, de arrancada, ser un
un velocista, una gacela allí empujando el trineo de 35 kilos para luego acelerar ese corazón a 180 pulsaciones, subirte al trineo y fluir, ¿no? Y pilotarlo y conectar con el trineo y con el hielo y ver que se acelera hasta velocidades de 145 kilómetros por hora, ¿no? Es una pasada, es un arte. Ojalá pudiésemos ofrecer esa experiencia a la gente porque sería un negocio brutal. Y entiendo que tal cual lo has contado y tal cual lo transmite, esa primera bajada, aunque te dieras un montón de golpes, ya te enamoró por completo. Sí, básicamente por la adrenalina y el reto de esto se me tiene que dar bien, no puede ser que golpee tantas veces, voy a golpear menos ahora, ¿no? Así que hay una parte competitiva de mí que se despierta y que se engancha y otra de adrenalina de niño pequeño en un parque de atracciones de yo quiero volver a subirme a la montaña rusa. Y ahí ya decides que quieres intentar competir porque muy poco después estás participando en el Campeonato del Mundo, 2 añitos después. Bueno, el Campeonato del Mundo es una consecuencia, así que en breve había la Copa Europa y cuando acabó esa temporada y vi un poco los resultados, sobre todo me fijé bastante en Brasil, que fue el último que se quedó fuera de los Juegos del 2006 y yo iba detrás sin experiencia y dije, bueno, si estos se han quedado fuera por los pelos y yo estoy casi compitiendo con ellos, si me dejan 2-3 años yo creo que puedo competir para coger la última plaza para los Juegos, ¿no? Y esa fue un poco la mentalidad y por lo que aposté. No fue fácil en casa porque no lo entendían, que dejase entre comillas. Yo continuaba estudiando, ¿no? Pero que invirtiese todo el dinero que había ahorrado en años en el deporte y en viajar y suspendiese para ir a septiembre con 7 y 8 asignaturas, era un concepto que no entraba en mi casa, pero era mi apuesta y así fue. Porque en esta época, Ander, eras prácticamente tú contra el mundo, ¿no? Entiendo que poco patrocinador, costeándote tú este deporte que tiene que ser caro, no tanto por practicarlo en sí, sino por pues que necesitas viajar mucho, estar fuera de casa. Pues sí, la verdad es que en esos primeros 2 años contacté a unas 100 empresas, solo me respondió BUF, la cual me ayudó para comprarme un trineo y firmamos un acuerdo durante los siguientes años. Pero bueno, contacté con centros deportivos, tiendas de ropa multinacionales que me decían, bueno, Skeleton me gusta la idea, pero yo no puedo vender trineos en mi tienda de deportes, ¿no? Es decir, empresas de marketing, bueno, muchísimas empresas. Fue para mí uno de los fracasos que me permitieron aprender, ¿no? Y si tuviese que nacer de nuevo, me gustaría saber más de marketing. Aún así creo que ese 1% que fue Buff y luego Múnich cogió el relevo, la marca de zapatillas, para mí fue una suerte, ¿no? No me quedo con esos 99 que me han dicho que no, sino con el 1% que me ha dicho que sí y que me han apoyado con corazón y económicamente, está claro. Pero bueno, la vida no es siempre, volvemos un poco a lo de antes, no siempre la parte material, no siempre que la necesitas para apostar por ello, ¿no? Yo tenía decidido invertir el dinero que tenía hasta donde llegase y tuve quizá la suerte de que se crease la Federación de Deportes de Hielo, donde María Teresa Samarán fue la primera presidenta, ¿no? La hija del señor Samarán y la hermana de Juan Antonio, que ahora se presenta a la candidatura del Comité Olímpico Internacional y en ese 2000, creo que fue 9, si no recuerdo mal, verano del 9, 8-9, tuve una reunión con el Consejo de Deportes en el Museo Olímpico de Barcelona, les expliqué el proyecto, creyeron en mí, encontré un entrenador que se ofrecía a todos esos países que no tenían entrenador, que ofrecía la Federación Internacional y fuimos enlazando piezas del puzzle hasta poder construir un poco la plataforma de lanzamiento, ¿no? Para esos juegos. Quizá lo menos importante fue el sponsor, porque lo más importante fue la creación de la Federación Española de Deportes de Hielo, más luego encontrar a Uli, que era mi entrenador, y confiar en él para que me fuese marcando un poco el camino. Luego hay que ejecutarlo, ¿no? Pero yo creo que en la vida hay que tener esas personas que te dan la mano para subir esos escalones que son demasiado altos y que tú solo a veces no puedes. Sí, parece que tal como lo cuentas, que esa aventura que inicias se van poniendo todas las piezas del puzzle necesarias para que esa aventura continúe. Y llega hasta el objetivo que te planteaste. Me decías que empezaste ya con el objetivo de llegar a los Juegos y llegas a Vancouver. ¿Cómo es esa primera experiencia en los Juegos? ¿Era como te lo imaginabas? ¿Lo superó tus expectativas? ¿Se parecía a las competiciones que ya hacías de Campeonatos del Mundo, Copa del Mundo, etcétera? ¿O es totalmente distinto? No tiene nada que ver. Tienes al grupo de 10 deportistas que luchan por la medalla en cuanto a la competición y sabes que van a luchar por la medalla, pero los otros 20 estábamos allí
porque nos habíamos ganado derecho a ser olímpicos, ¿no? Durante 4 años. Entonces la competición es otro tipo de competición, donde no tienes la presión de conseguir un resultado para clasificarte, sino tienes que conseguir un resultado para hacerlo lo mejor en el momento donde todo el mundo te está viendo. Y lo que son los Juegos Olímpicos, bueno, superan las expectativas, no se puede explicar. Hay momentos para mí que no se ven y que te sientes una estrella del deporte, aunque sea solo por esos segundos, ¿no? Recuerdo bajar del autobús del parking hacia el estadio donde se hacía, el pabellón donde se hacía la ceremonia inaugural, y había un pasillo de voluntarios de unos 800 metros, pero que no se veía nada, ¿no? Y todo el mundo aplaudiendo, chocándote las manos. Me impresionó, ¿no? O el desfile olímpico cuando dicen España y sales tú ante un estadio, que eres tú el protagonista durante esos segundos. Es madre mía, es que España está desfilando en unos Juegos Olímpicos y nos están mirando, nos están saludando, ¿no? Eso magnifica aún más el hecho de poder llevar la bandera de España en los últimos Juegos Olímpicos. Momentos en la Villa Olímpica, ¿no? Que la gente te para, eres España, ¿qué haces? Esqueleto, ¿no? Y te saludan y te acuerdas de muchísima gente, ¿no? Ahora me viene a la memoria, por ejemplo, la persona el conserje que se encargaba de guardar el material en la universidad, que una vez me acompañó justo al acabar un examen al aeropuerto para que no perdiese el vuelo, ¿no? Con su coche privado. Bernat Busca, mi preparador físico, que ha trabajado años y años sin cobrar nada por amor al arte, ¿no? Que había sido mi profesor, o mi familia, ¿no? Que la llamas, dices, he conseguido el sueño olímpico y un mes antes estabas llorando porque no sabías si ese dedo te permitiría competir o si estarías físicamente preparado después de ese golpe para hacer la siguiente bajada, ¿no? Bueno, es una bomba de emociones y de sentimientos, más la experiencia que se ve allí, ¿no? Es difícil explicarlo. Es como si, no sé, como si un profesional necesitase 4 años para acabar su proyecto, que no estuviese cobrando, y cuando acaba ese proyecto pues lo puede compartir con la gente que quiere, ¿no? Magnifica el sentimiento, la emoción y bueno, y que además no estás solo, que representas a un país, ¿no? Aunque sea el Scleton, yo sentía en esa mochila a todos los españoles, por lo tanto, pues es difícil de digerir, difícil de explicar, y cuando vemos a otros deportistas en los Juegos Olímpicos, pues siempre estamos pendientes del que gana o el que no gana, pero ya está representando a España en los Juegos Olímpicos. Es que en nuestro caso, que éramos 12, 13, 14, solo 14 personas de España han sido capaces de ir a unos Juegos Olímpicos cada 4 años. Es decir, en todas las disciplinas. Y España, que tiene unos cuantos millones de habitantes, es decir, eres un elegido, ¿no? Desde luego. Y toda la infraestructura de los Juegos, con las salvedades lógicas, es similar a la de verano. Es decir, hay una villa unificada para todos los deportes. Hablan mucho la gente de los Juegos de verano del comedor. ¿En ese sentido es parecido o la infraestructura hace que sea un poquito más complicado porque a lo mejor la sede de esquí está pues en una estación que está lejos de donde se celebran las competiciones de hockey hielo o vuestros circuitos? Pues mira, en el caso de Vancouver era bastante parecido a los de verano. Teníamos una villa en Vancouver, otra Whistler y luego había otra pequeñita. Pero sí que en la de Whistler coincidíamos con esquí, con la mayoría de gente en el comedor, y era bonito, ¿no? Porque estábamos pendientes. Bueno, ¿y qué ha hecho Rienda? ¿Y qué ha hecho Carolina? ¿Y qué ha hecho...? Estás pendiente, ¿no? ¿Y qué ha hecho Javi? ¿Qué ha hecho Keral? ¿No? Y vives como si fueses un equipo. Estás pendiente. Luego vas viendo competiciones, te saludas, comes con los de Estados Unidos, comes con los de Canadá. Bueno, es bonito porque haces comunidad. Es verdad que en nuestro deporte tenemos la suerte de que como hay pocos circuitos, siempre cogemos todos el primer vuelo al día siguiente, siempre vamos más o menos a los mismos hoteles. Es decir, que ya vivimos mucho en comunidad y nos conocemos mucho. Pero a diferencia de los de verano son muy masificados, hay mucha gente, es todo muy a lo grande. Los de invierno es como mucho más familiar, ¿no? Y al ser una delegación más pequeña, pues tienes otros privilegios, pero en general yo creo que se parecen bastante. A nivel de protagonismo está claro que no, porque los de invierno, ya te digo, no tener tan pocos deportistas, no hay tanto ruido. Pero pienso que eso es lo menos importante. Lo importante es que formas parte de ese momento, que es el más importante en 4 años, y que tú vas a tener tu momento en tu bajada, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante en los Juegos Olímpicos. ¿Eras capaz de disfrutar más aún las bajadas? Mira que ya me has contado que disfrutas a tope cada bajada. ¿Esas de los Juegos eran aún un poco más especiales? Buah.
Difícil responder a eso. Son especiales pues son los Juegos Olímpicos, pero si yo ahora pudiese volver a algún momento, quizá no todas las bajadas, mi top 10 de bajadas no serían solo de los Juegos Olímpicos. La última que me clasificó para los Juegos del 2022 con el récord de velocidad punta en St. Moritz, 139,99 km por hora, esa bajada, yendo 50 veces al lavabo, jugándomela con el de Rumanía y con otro para ver quién se lleva la última plaza, en un circuito como de St. Moritz delante de mi familia, que sabía que podía ser un fracaso si no lo conseguía, como que podía ser el éxito, pues eso no tiene precio, ¿no? O mi última bajada en los Juegos de 2018 en Pyeongchang, con mi madre allí, que tenía sentencia de muerte porque le habían detectado un cáncer unos meses antes y estaba en tratamiento ya experimental porque no habían encontrado la fórmula, que vino a -20, que aguantó allí y que al cabo de 2 meses falleció. Pues esa bajada la pasé llorando y no fue mi mejor bajada, pero cuando llegué a la meta, mi padre me recogió el trineo y luego subí arriba y le pude dar un abrazo a mi madre y fue como un abrazo de despedida. Pues es mucho más emotivo, ¿no? Que una bajada, pues que te aporte medallas, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el móvil me ha saltado la foto donde con mi hermano de entrenador, la rodilla derecha, el cruzador de la rodilla derecha rota, ganamos la Copa América ante Estados Unidos y Gran Bretaña, países que tenían una estructura de 5 o 6 entrenadores y tú ganas la general de la Copa América, pues esa bajada y llegar a meta y ver que sale el número 1 y que estás ahí gritando, pues bueno, brutal. La verdad es que supera cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, hay bajadas y bajadas, pero creo que es como un poco pasa la vida de cualquier persona, ¿no? Volvemos a ese resultado, pero es que igual ese resultado fue un resultado bueno, pero igual hay otros momentos que tienen un significado especial, ¿no? Y para mí hay muchas bajadas que tienen ese momento especial. Sí, te he leído en muchas entrevistas que dices que con la palabra que mejor defines a los Juegos Olímpicos es familia. Sí, porque durante muchos años, meses, la familia está allí apoyándote. Cuando llamas porque algo no funciona, quien está allí es la familia. Cuando lo celebras y explicas tus aventuras, los primeros a quien se lo cuentas es tu familia y siempre ha sido así, ¿no? Recuerdo, pues no sé, con mi pareja Irina, cuando tuvimos al peque, o lo tuvo básicamente ella como madre, a las 48 horas está cogiendo un vuelo a Estados Unidos a Park City a conquistar la Copa América, ¿no? Vaya marrón dejar a tu mujer a las 48 horas con un bebé, el primero en el hospital, sola, porque tienes que luchar por un título y conseguir la selección olímpica, ¿no? Es una decisión muy egoísta, que la puedes realizar porque tienes a alguien que entiende lo que significa el esqueletón y porque te acompaña y te apoya, ¿no? Entonces, es muy injusto decir todo esto lo ha hecho Ander. No, esto lo ha hecho Ander y la gente que lo apoya y que lo acompaña, y hay muchos ejemplos como este, ¿no? O mi madre con el tema del cáncer. No, Ander, vete que a mí ya me cuidarán, ya llegaré al hospital y me vendrán a buscar, pero tu obligación es bajar en trineo. Yo, pobre de ti que estés aquí si no estás haciendo bien las cosas, y pobre de ti que no consigas la clasificación olímpica, ¿no? Claro, cuando dices tu madre que está a punto de morir, dices, joder, como no le haga caso, voy a tener un marrón, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchos momentos que la familia ha sido clave, ¿no? Entonces, muy injusto a veces decir, no, es que Ander ha conseguido, no. Hay mucha gente que me ha ayudado a conseguir el objetivo. Sí, todas tus participaciones, tus 4 participaciones en los Juegos, todas tienen su matiz especial. Las primeras, la novedad. Las segundas, pues ya con más maduro, pero venías de tu lesión de rodilla, y trabajabas con tu hermano. En Pyeongchang, la historia con tu madre que recuerdas con tanto cariño. Y la última, si quieres, cuéntanos un poquito de la última, porque tienes un doble protagonismo. El protagonismo que ya casi estabas acostumbrado de participante, deportista de alto nivel representando a España, con una doble responsabilidad de representar a España como el primero de los participantes de la delegación española, junto con Queralt. ¿Cómo te enteras en ese momento? Porque yo he visto la rueda de prensa de Alejandro. ¿Te enteras por esa rueda de prensa o te llaman antes y te dicen, Ander, eres abanderado o vas a ser abanderado en los Juegos? Bueno, ahí hay una filtración del marca que me llaman y me dicen, vas a ser el abanderado. Digo, ¿cómo vas a ser abanderado? Sí, todos los números apuntan a ti. Me llama otro compañero de Sport, Ander, ese es el número en las quinielas. Digo, a ver, no es oficial. Dice, no, pero llevamos muchos años en el mundo del deporte y esto. Entonces se lo enseñaré a mi padre y a mi hermano que están allí en St. Moritz. Dice, después de la carrera, cuando me clasifiqué y vi el mensaje y vi que ya publicaban
posible abanderado y salía en el Marca y dije, wow, esto va en serio, ¿no? Y luego oficialmente me entré en esa rueda de prensa, pero hay algo que la gente igual no sabe, es decir, en enero tuvimos 3 carreras, antes de la primera carrera de enero, 12 horas antes no estaba para poder competir porque había cogido el COVID y estuve 5 días encerrado en casa. Entonces uno de los motivos por que llegué mal de forma es por una pequeña lesión que tenía de cadera, pero sobre todo porque estuve 4 o 5 días con positivo en COVID. De hecho, mi entrenador viaja conmigo y en el último test en Madrid se queda porque da positivo. Es decir, que nos fue por muy poco que no puedo competir y me quedo por los Juegos Olímpicos por culpa del COVID, ¿no? Así que, no sé. La vida a veces te lleva a caminos que afortunadamente pues viví para mí los momentos más mágicos, que es llevar la bandera de nuestro país en un desfile con Keral, que ya tenía experiencia, si no recuerdo mal, de Vancouver. Y luego pues la competición, que me hubiese gustado hacer otro resultado, que no estuvo mal, yo creo que tenía potencial para más, pero en octubre no estuvimos allí por falta de presupuesto y luego tuve solo, creo que fueron 6 bajadas para competir de tú a tú con los demás, cuando ellos tenían mínimo 30 o 40 bajadas. Y ahí más o menos decides colgar el trineo, pero venías ya preparándote nuevos planes para tu futuro desde varios años antes. Desde, si no me equivoco, desde 2018, decides que una de las cosas con las que quieres trabajar es con tu legado. Sí, además una conversación muy interesante con mi pareja Irina Rodríguez, que ella es plata olímpica en sincronizada, de la generación de Jamengual, y te recomiendo que la entrevistes porque va a ir más allá al deporte y bueno, es una gurú para mí, por lo tanto apúntate su nombre y cuando puedas hacerle un podcast disfrutarás de su aprendizaje y todo lo que está haciendo ahora. Una de las conversaciones que tuvimos justo antes de irme a China fue que tenía que hacer después, ¿no? Yo siempre soy una persona que me cuesta a veces vivir un momento y siempre tengo la cabeza ¿y ahora qué? ¿Y después qué? ¿Y cuál es el planning? ¿Y cuál es no sé qué? Es uno de mis defectos, ¿no? Que tengo que ser más consciente y vivir más intensamente el presente. Pues en un momento de esos de cena, celebrando un poco esto, y bueno, ¿y qué hago después de los juegos? Y Irina me dice, Ander, disfruta, y ya lo verás, ya lo sentirás, y bueno, me fui un poco con esa sensación de disfrutar, pero con un interrogante de decir, no sé si 50-50 de que posiblemente era mi última bajada, ¿no? El año siguiente había el Mundial de St. Moritz, donde tenía el récord de velocidad punta y se me daba bien y hubiese sido un momento perfecto para retirarme, pero justo cuando acabaron los juegos me senté con la federación y les dije, mira, yo puedo ir a St. Moritz, creo que puedo hacer un top 20 o un top 15 allí, es un circuito que se me da bien y creo que es la mejor manera de retirarme, pero si hay que arrancar un proyecto para llevar a alguien a los juegos, necesito 4 años. Yo puedo liderar este proyecto, pero necesito 4 años y esto tiene que empezar ya. Entonces pactamos que el presupuesto que tenía para la Copa del Mundo pasaba todo para crear un proyecto nuevo de nuevos pilotos. Me lo dejaron construirlo a mi manera y con algunas cosas un poco locas, por ejemplo con el tema del documental, y bueno, así arrancó. Fue un poco duro porque me despedí pero no me despedí, es decir, fue mi última bajada, pero pensaba, ostras, igual tendré alguna bajada en St. Moritz y ya veremos. Pero la vida es así, a veces hay momentos que no los puedes coger y tienes que adaptarte a lo que viene, hay que surfearla y yo creo que fue el momento adecuado porque creo que el proyecto que se ha creado es espectacular y en estos momentos estamos con Ana, con Clara y con Adriana en Copa del Mundo, en los países que solo tiene 2 mujeres. No hay muchos que tengan 2 mujeres, como Suiza, por ejemplo, en Copa del Mundo y con opciones claras pues de estar en los Juegos Olímpicos pues en esqueleto femenino, esqueleto masculino. Y este año hemos arrancado con monobob, con Liana García, que yo creo que también tendrá opciones, ¿no? Por lo tanto, creo que en 4 años más trabajo a día de hoy y es difícil sacarlo con las herramientas que tenemos. Este proceso, Ander, empieza prácticamente con un casting, ¿verdad? Que es una cosa muy curiosa, pero pues sí, sin duda ha funcionado. ¿Cómo fue este proceso del casting para encontrar atletas que compitan en el skeleton? Bueno, primero fue una discusión porque la federación no quería llamar casting porque parecía turístico. Por ahí les dije, es que a nivel de marketing hay que hacer operación triunfo de skeleton, ¿no? Y bueno, encontramos la parte más comercial de marketing, aprovechando mi retirada pues ya lanzamos la campaña. Fue un proceso donde la primera fase era hacer mucho ruido y yo envié muchos mails a universidades, centros de CrossFit, clubes de atletismo y bueno, se presentaron
si no recuerdo mal, unos 45 candidatos con sus cartas de presentación y de motivación. De allí escogimos a unos, creo que eran 25 más o menos, no me sé el número exacto, Hicimos las pruebas físicas y nos quedamos con los 11, si no recuerdo mal, y esos 11 los invitamos a una concentración en Calella, cerca de Barcelona, Calella de la Costa, de 4 días donde habían diferentes pruebas, desde la entrevista personal, ejercicios de team building, y una prueba, por ejemplo, que diseñé, teniendo en cuenta que el esqueleto es un deporte que cuando arrancas hay que llegar a meta, no puedes pararte, tenía que ver a alguien que tuviese ese valor. Entonces, a 500 metros de un puente, les tapaba los ojos, les ponía un arnés, íbamos andando hasta el puente, que está cerca de la autopista. Justo antes de atarlos, les quitaba las vendas y les decía, ¿quieres saltar? Y el lenguaje no verbal de cada uno de ellos me daba muchísima información, ¿no? Ah, sí, va, pues espérate, que te ato. Bueno, déjamelo mirar, tómate tu tiempo, no pasa nada, ¿no? Ostras, ¿puedo volver a repetir después saltar? Sí, aquellos que repetían les daba la información de lanzar una piedra de derecha a izquierda, porque mi concepto es que si una persona en una situación de estrés volando de un puente es capaz de seguir mis indicaciones, estoy seguro que cuando tenga un problema encima de un trineo podrá tener esa capacidad de estar tranquilo y tomar la decisión correcta, ¿no? Pues muchos de ellos se lanzaron por segunda vez lanzando la piedra a la derecha o a la izquierda según lo que yo indicaba, ¿no? Entonces, bueno, pues hay todo una serie de pruebas que realicé con el objetivo de ver cuáles podían ser esos candidatos y nos fuimos con 9 a Letonia, a Sigulda, a uno de los circuitos más difíciles del mundo, con el objetivo de ver quién sobreviviría, quién competiría en el Campeonato de España y cuál sería el futuro del Skeleton. Y así pues también nació la película, ¿no? Con el documental, que es todo este proceso, que es en teoría tenía que ser una docuserie de 4 capítulos, pues se ha construido una película porque, bueno, no teníamos más espacio y tenía más sentido pues construir esta película de 1 hora y 45 donde se ve todo el proceso y se les ve pues hasta que acaba Sigulda, ¿no? Con todos esos momentos de la gestión del miedo, de la frustración, de los accidentes, las visitas a los hospitales, bueno, todo. Yo creo que es un proceso precioso y que es un homenaje al grupo que se crea, es una familia lo que se crea con esos 9 pilotos y sobre todo las familias que están detrás apoyando a los deportistas, porque nos olvidamos mucho, ¿no? de nuestra gente, pero los chavales de 7, 8, 11, 12 años tienen que ir al campo de fútbol a entrenar y alguien les tiene que llevar, alguien tiene que acompañarlos. El que quiera hacer básquet, alguien tiene que acompañar los partidos del sábado, ¿no? Entonces nos olvidamos mucho de esas familias y es un claro homenaje también a esas familias. No puedo hablar mucho de qué, cómo ni cómo es, pero está explicado muy bien en esa película Skeleton Serious Kids. ¿Cómo podemos ver la película? Porque he visto que hace muy poquito estaba en Príncipe Pío aquí en Madrid, en Barcelona creo que también se ha proyectado. ¿Dónde podemos encontrarla o qué tenemos que hacer para verla? Pues a día de hoy redes sociales van saliendo trocitos, se está negociando con un par de plataformas, va a ir a varios festivales, creo que está pendiente en el Festival de Málaga, ha entrado allí, no sé cuál va a ser el proceso, también en Alemania y esperando a ver dónde acaba. Es un momento para mí difícil porque desconozco, o lo poco que conozco el mundo de los documentales es muy complicado y tengo ganas de que se pueda ver, y si no, pues nada, allí donde vivas contactamos con el ayuntamiento, hacemos un pase, porque hemos hecho un pase para 170 alumnos de bachillerato y formación profesional, ha gustado mucho, con muchas preguntas, me quedé 20 minutos luego respondiendo preguntas, después de la hora y 3/4 que aguantaron todos, y los 2 pases de Madrid han tenido buena acogida con los diferentes medios de comunicación, por lo tanto, bueno, si tienes algún contacto, algún ayuntamiento, lo pasamos allí y hacemos un pase privado de momento, hasta que no lo podamos ver en una plataforma que espero que sea pronto. Fenomenal. Dejaré también, aparte de tu web, dejaré también las redes del documental, que tienen redes propias, genio, para que la gente lo pueda seguir. Te quería preguntar también por algunos nombres propios. Hablabas antes de Liana. Es una historia un poco curiosa que justo ha salido mucho en prensa últimamente. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre ella y si tú la conocías desde antes o si te ha pillado por sorpresa? Bueno, si quieres cuéntanos quién es y cuál es su vínculo con España.
Sí, mira, Liana García es la piloto de bobsleigh de monobob, bobsleigh A1 de España. Primera vez que contactamos, bueno, de hecho contacta ella conmigo a través de un compañero en 2023, octubre 23, preguntando si en castellano, un mensaje: oye Ander, disculpa, mi castellano no es bueno, me gustaría aprender más castellano, me gustaría competir por España, ¿sería posible? Entonces yo contacto con ella, tenía referencias como brakeman, como empujadora, y bueno, estuvimos hablando, me explicó su situación familiar, yo creo que era un caso claro porque su padre es español y tiene familia en Madrid, y era caso para mí de doble nacionalidad, y bueno, empezamos a trabajar en dos proyectos, uno el del pasaporte, donde ella tenía que hacer todo el proceso que le pedía la embajada, y empezó desde el minuto cero, y el segundo a diseñar un poco su temporada, porque continuaba con Canadá, entonces tenía que dejar de formar parte de Canadá para empezar a hacer entrenamientos privados, pero claro, ya no es solo que pida el pasaporte, esta chica será capaz de llegar a meta en un trineo de bobsleigh. Una cosa es empujar a un trineo, otra cosa es pilotar, ¿no? Hicimos varios test clandestinos en un par de circuitos. La información que obtuvimos a nivel personal como editor deportivo de la Federación de Deportes de Hielo en bobsleigh y skeleton me parecieron reales y optimistas, y diseñamos un poco la temporada de este año, ¿no? Una vez tuvo el pasaporte en verano, vino a Madrid, hizo los test físicos, que fueron una pasada en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con el equipo de skeleton, y arrancamos con la temporada. De momento he hecho, si no recuerdo mal, un quinto, un séptimo y 2 novenos en la Copa América, y mi sueño y mi ilusión es tenerla en el Mundial conjuntamente con las 2 chicas de skeleton y Adrián, el chico de skeleton, que sería a un año vista los Juegos tener a todas las disciplinas clasificadas en un campeonato del mundo, sería un exitazo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que olvidemos hablar de ella. Es una persona que ha invertido todos sus recursos personales hasta que se pueda crear un proyecto serio en monobob, porque claro, cuando tú vas al CSD y dices, no, quiero hacer bobsleigh, vale, pero ¿quién tenemos? Nadie. Pues primero hay que arrancar, cuando veamos resultados podremos invertir, ¿no? Y esta es un poco la realidad. Aún así, tirando de contactos y de gente conocida, pues le hemos ayudado bastante, y yo creo que está funcionando bien el proyecto, aunque me gustaría que tuviese más herramientas, la verdad. ¿Y el resto del equipo? ¿Estáis ahora todos en Letonia, preparando todas las competiciones de Copa del Mundo con unos objetivos de llegar a Milán? Sí, bueno, Clara no está aquí porque tiene exámenes. Ha hecho 2 top 20 el fin de semana en la Copa Europa y Lillehammer, que son buenos puntos. Aquí estoy con Ana Torresquedo y Adrián Rodríguez. Y con ellos estamos pues practicando y compitiendo en las diferentes copas del mundo para sumar puntos y clasificarnos para el Mundial. La temporada olímpica, la clasificación olímpica empieza el próximo octubre-noviembre, así que este año nos sirve pues para ajustar y aprender cosas, y ahí estamos preparándolo todo, ¿no? Tenemos la suerte de que no puntúan estos resultados para el año que viene, pero sí que nos sirven para evolucionar, aprender como pilotos y ver cuáles son nuestros puntos débiles para trabajarlos de cara a la temporada que viene. Vi que habíais o que habías ideado una, lo voy a llamar plataforma, pero corrígeme, para practicar el arranque, que la habíais puesto en el CAD en Madrid. ¿Está funcionando? ¿La estáis utilizando y crees que está dando sus frutos para poder practicar fuera de temporada? Sí, fue durante la pandemia que diseñamos para los Juegos del 22 una pista de empuje. El resultado final de una carrera, el 30% es del empuje, más o menos, dependiendo del circuito y la inclinación que tenga. Pero fue clave, ¿no? Montamos un circuito que es tipo Lego, piezas de 1,5 metros que se enganchan en unos raíles, y entonces construimos o tenemos un trineo donde hemos puesto ruedas de patín en línea donde se engancha al circuito y empujas el trineo durante 50 metros de raíles, ¿no? Es como si fuese un tren, pero en vez de un tren es un trineo. Y eso nos permite trabajar la técnica, el empuje, calcular varias cosas. Sí, se utiliza bastante. Hemos tenido algún problema con las ruedas y la última vez tuve una lesión en la costilla porque lo estuve probando y me pegó un buen castañazo, pero sí, lo estamos utilizando y con ganas de evolucionarla porque aún se pueden hacer más cosas, pero fue un invento bastante hecho en casa que funciona y que está teniendo éxitos, y algún país ya nos ha pedido el diseño para poderlo copiar. Y por último, para hablar de todo el espectro de los proyectos que llevas con la federación, también estabas trabajando en Parabob, ¿no? Que creo que tenemos algún integrante para competir en Parabob.
Sí, en España, luego tengo mi trabajo, mi cargo en la Federación Internacional como vicepresidente, pero sí que es verdad que hasta la temporada pasada llevaba el Parabop, ahora lo lleva otra persona en la federación, y si arrancamos con un proyecto, además empezó con nosotros la Fundación Isidra Esteva, el piloto de rallies, y en España tenemos a Israel, un gallego que lo hace bastante bien en Parabop y que ha ganado algunas medallas, y bueno, para mí es un deporte muy bonito, ¿no? Porque en su momento, ya como vicepresidente, se creó también la carrera Omega, donde competían pilotos de bobsleigh y pilotos de Parabop, en una prueba del campeonato del mundo, donde todos salían sentados, es decir, daba igual que tuvieses piernas, que no tuvieses piernas, era una competición que da igual que fueses mujer, hombre, todos el mismo peso, todo es la misma salida, el que pilota mejor gana, y eso es maravilloso, encontrar ese punto de igualdad donde no hay diferencias ni de género, ni de cualquier tipo de hándicap, nada, ¿no? Y bueno, me gusta que el Parabop forme parte de la Federación Internacional, y es difícil porque exige gran parte del presupuesto, y en España yo creo que la Federación de Hielo está haciendo un buen trabajo. Ahora tenemos solo a Israel, pero bueno, tenemos en curling mixto, en hockey y hielo también hay para hockey. Bueno, creo que es una parte que no nos podemos olvidar de la sociedad en nuestro país, y que el deporte tiene muchos beneficios en todas estas personas. Desde luego. No puedo dejar de hablar contigo y no preguntarte por tu español. Sabemos que eres súper perico. ¿Cómo estás llevando esta temporada? Me entiendo que no será perfecta, pero ¿cómo lo estás llevando? Al menos otra vez en primera, que es donde tiene que estar el español. Pues la verdad que bastante decepcionado, y mira que he tenido la suerte de volver a Onda Cero, a Radio Estadio con Edu García, para hacer los partidos de español, y he hecho casi todos. Y está siendo duro porque creo que el español tiene una plantilla bastante justita, más luego todos los problemas que tiene institucionalmente que afectan al terreno de juego. Para mí lo más duro es eso, ¿no? Ver que la política deportiva del club afecta tanto en el terreno de juego y limita la progresión del equipo. Y cuando ves que la política se mezcla con el deporte, nunca tiene un final bueno. Así que, bueno, preocupado, aunque hay momentos bonitos, hay momentos pues como el partido de Copa contra Barbastro, o el último partido contra el Getafe, y luego tienes momentos bonitos como el día del Celta, que te salen las cosas. Pero sí que es verdad que el Español es uno de los 3, 4, 5 equipos que luchará por no descender, pues conjuntamente con, por ejemplo, el Valencia, ¿no? Que yo creo que es uno también de los candidatos, otro de los grandes de la historia de nuestro fútbol, que tiene todos los números de bajar. ¿Sufres más con el español que con tus chicos? Pregunta difícil. Sufro diferente, porque el español puedo apagar la tele y ya ver el partido luego en diferido, que a veces ya lo he hecho. Si no lo tengo que narrar, si lo tengo que narrar, se me hace muy duro narrar un partido donde sabes que no va a acabar bien. Y con mis chicos, pues es duro porque me gustaría que les saliesen las cosas a la primera. Me gustaría pues pasarles toda mi experiencia al momento, y tienen que tener su proceso de aprendizaje, ¿no? Y a veces tienes miedo que ese proceso de aprendizaje sea un poco más lento de lo que tú crees, y que eso pueda afectar a los resultados que esperan esa temporada o de camino a los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero sí que por otro lado creo que estamos formando personas, ¿no? Y cuando esas personas necesitan ayuda, pues a nivel de alimentación, a nivel psicológico, a nivel de preparación física, y tienen grandes profesionales a su alrededor y les están enseñando ya no lo que tienen que comer cada día, ¿no? Sino a saber por qué comen eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de comer eso, ¿no? Cuando trabajan con el psicólogo y les da herramientas, esas herramientas no es solo para trabajar una curva, es para trabajar la vida, ¿no? Pues dices, ostras, el legado que hay de estos deportistas, o lo que están aprendiendo estos deportistas, va más allá de un resultado, ¿no? Por lo tanto, se sufre mucho, pero creo que hay muchas cosas muy bonitas y muy positivas más allá del resultado deportivo. Y para ir terminando, Ander, eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pero también has complementado tu formación con un máster en Dirección y Metodología y Análisis del Fútbol, y otro de Gestión y Dirección de Instalaciones Deportivas. Me ha llamado mucho la atención lo del fútbol. ¿Por qué decides hacer este curso, este máster?
Porque el fútbol siempre ha sido una de mis pasiones y siempre me hubiese gustado dedicarme al mundo del fútbol. De hecho, estuve trabajando muchos años en la liga, en varios proyectos. Entre ellos, fuimos uno de los creadores de la liga For Sports, que luego se convirtió en la liga TV, y varias cosas que hemos hecho. Pero siempre me hubiese gustado, y hablo en pasado porque creo que va a ser imposible entrar ya en el mundo del fútbol. Tuve la oportunidad un par de veces, una de ellas para ser director general de un club de segunda división. Estuvimos durante 5 meses en un proceso de selección y quedamos 2 personas, al final escogieron la otra. Y luego tuve encima de la mesa una oferta para trabajar para el Español en un cargo dentro del club, y dije no porque quería continuar con mi carrera hacia los Juegos Olímpicos. Entonces yo también me han ido a buscar clubes de regional, ¿no?, para hacer cosas, pero creo que a día de hoy pues mi etapa en el fútbol no la veo y me gusta pues lo que estoy haciendo a día de hoy. Sí que es verdad que el fútbol tiene algo, ¿no?, que yo he crecido siempre, he jugado mucho fútbol y creo que entiendo muy bien lo que sucede allí y tengo una visión fuera del fútbol que si la puedo incorporar dentro del fútbol puede tener muchos beneficios. De hecho, como profesional a mí me gusta aprender de otros deportes, ¿no? He tenido contacto con entrenadores de básquet que me han ofrecido mucho, ¿no? Unos entrenadores que idolatro para mí es Pedro Martínez, o Ivonne Navarro de baloncesto. Luego también he hablado con entrenadores de fútbol americano, de atletismo. Es que me encanta leer cosas también de otros deportes porque creo que la riqueza está en el manual de uso, el manual de trabajo de cada profesional, ¿no? Y poder aprender de ellos, aunque sean cosas que no tengan sentido, me puede servir para ser mejor entrenador, director deportivo, manager. Entonces, bueno, y yo creo que el fútbol a día de hoy, excepto algunos entrenadores, muchos de ellos continúan centrándose en el fútbol es fútbol, y yo creo que cada vez el fútbol es menos fútbol. Y si tú eres capaz de abrir la puerta a otros profesionales para gestionar un club de fútbol o para aportar cosas a un vestuario, puede aportar mucho. Y voy a poner un ejemplo. Estuve hablando con un entrenador de primera división, especialista en porteros, y yo le explicaba el protocolo que utilizaba para entrenar los ojos y alucinó. Y yo no entendía un club que tiene tantos millones de euros no se hayan planteado cómo entrenar los ojos a un portero, cómo entrenar los ojos a un delantero, por decir algo, ¿no? O durante la pandemia yo ya les dije al Español que lo que tenían que hacer es poner unas lonas chillonas detrás de la portería, porque si no hay aficionados y tú entrenas siempre con esas lonas, tu ojo está preparado luego para poder ser más eficiente a la hora de ejecutar una acción. Si un jugador que no ha entrenado con esas lonas, es más fácil que pierda el foco de atención, ¿no? Con la vista periférica, etcétera, etcétera. Bueno, la hipnosis, ¿no? He hablado con algún jugador y hemos hablado de la hipnosis, y claro, son técnicas que hay gente que cree, que hay gente que no cree, pero son herramientas como la hipnosis, como la visualización, como otras cosas que son muy útiles. Y pongo ya el último ejemplo. El año pasado el Español femenino estaba pendiente de subir. Fui a hacerles una charla con una sesión específica para trabajar unos objetivos. Acabaron subiendo y varias jugadoras en esa charla cuando se fueron, o esa sesión que hicimos con varios ejercicios también para ellas, me dieron un abrazo, ¿no? Y yo me quedo, pues que consiguieron el objetivo y que esas personas, sin conocerme nada, te acaban dando un abrazo, entran en tu zona de espacio, es decir, algo has hecho para que esa jugadora te dé un abrazo, ¿no? Entonces te das cuenta de que si tú puedes aportar tus conocimientos, herramientas al mundo del fútbol, puedes tener éxito en muchas cosas. Y bueno, ahí está un poco la reflexión, ¿no? Desde luego, es que todos los deportes tienen un montón de cosas que los diferencian y los hacen únicos, pero tienen también un montón de cosas que los unen, y yo creo que se enriquecerían mucho más los deportes si aprendieran unos de otros. Para terminar, Ander, tenemos una tradición en el podcast que es simbolizando el paso de la antorcha olímpica de deportista a deportista. El protagonista anterior manda una pregunta al protagonista siguiente. Nuestro último invitado fue Alex Sánchez Palomero, es un atleta paralímpico, doble medallista. Es una historia curiosa, si no la conoces, fue primero medallista en natación y 12 años después en triatlón. Estoy hablando con él, ya saldrá dentro de muy poquito el podcast. Te voy a pasar su pregunta. Hola, Ander, ¿qué tal? Yo soy Alex Sánchez Palomero, deportista paralímpico y doble medallista en Juegos, en natación y en triatlón. Y la pregunta que tengo para ti es,
¿cuál crees que fue tu primera y gran decisión a nivel deportivo que cambió, quizás no a corto plazo, pero sí a largo plazo, tu carrera deportiva? Un abrazo. Wow, primera gran decisión. Pues mira, hay muchas, Hay momentos claves donde hay muchas decisiones claves que marcan, pero bueno, sobre todo a la semana de empezar el Skeleton, en una bajada intenté mirar al marcador, saqué la mano fuera del trineo, se enganchó entre la pared y el trineo, me quedó el dedo colgando, le puse cinta americana, pedí bajar la siguiente bajada y me lo prohibían porque salía mucha sangre, ¿no? Y mira que me puse bien atado el dedo. Cuando lo vio el médico de la pista me envió directamente al quirófano. Estaba en ese box sin teléfono, me acordé del teléfono de mi abuelo, llamé a mi abuelo me dijo que no se preocupara, que llamaría a mi madre me llamó mientras ella era doctora, estaba operando. Ander, acabo la cirugía y vengo a buscarte, opérate. La primera decisión fue, quiero operarme ya porque quiero continuar con mi deporte, ¿no? Allí en ese quirófano de Innsbruck. Y la siguiente decisión fue llevar a mi madre a ver la pista y enseñarle que el deporte era más seguro, que me había tenido mala suerte y que algún día lucharía por una medalla en una competición de skeleton. Y cuando se paró la ceremonia para darme un aplauso y que estuviese allí, desearme una pronta recuperación, fue como una señal de la vida diciéndome, Ander, hay que seguir, tú vas a conseguirlo. Entonces yo creo que esa decisión de salir del hospital, ir a la pista, esa decisión de decir, opérame ya porque quiero volverme a subir al trineo, para mí es de las decisiones más clave. Quizás hasta más importante de probar el deporte, ¿no? Porque pruebas el deporte y bueno, vas probando, pero cuando dices, no, ahora me da igual, he perdido un dedo, lo voy a recuperar, me lo van a enganchar con pegamento si hace falta, pero yo lo lucho, yo hasta el final, y eso creo que marcó. Pues, Ander, he disfrutado muchísimo con esta conversación. Además, lo que más me gusta es que creo que hay Ander Mirambell para rato, con tantos proyectos tan interesantes en los que sigues trabajando, ese legado también que estás dejando al deporte y al skeleton español. Así que solo me queda darte las gracias por tu tiempo, por compartir este ratito con nosotros, por contarnos con tanta claridad un cachito de tu trayectoria y que ha sido un placer tenerte con nosotros. Bueno, Higinio, muchísimas gracias. Que tenga mucho éxito el podcast. Te felicito porque los sueños hay que perseguirlos y lucharlos y tú estás haciendo realidad el tuyo y estaré encantado de apoyarte y gracias por esta charla porque al final lo que hacemos con este podcast es explicar historias, que la mía es de skeleton, pero la tuya puede ser de marketing, la siguiente puede ser de un piloto de aviones de combate y cada uno tiene que contar su historia. Así que gracias por compartir este ratito de tu vida y enseñarnos las historias de los demás, que tenemos mucho que aprender de todo el mundo. Pues un auténtico placer, Ander. Millones de gracias. Y muchas gracias a ti también, que estás al otro lado, por escuchar este podcast. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo. Si te ha gustado, no olvides dejar tu reseña y sobre todo de compartirlo, que es lo que más ayuda a que este proyecto siga creciendo. Te espero en el próximo episodio de El Sueño Olímpico. ¡Hasta pronto!